Muy buenas amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Yo bien, la verdad, bastante liado con el tema del ISCREP, pero he podido sacar un ratito para traeros el vídeo de esta semana. El mundo de las religiones está normalmente lleno, plagado de contradicciones, esto es innegable, pero en algunos casos, algunas contradicciones vienen de parte de personas que no entienden o que no comprenden o que no saben o que no conocen exactamente la religión de la que están hablando. En el caso del vídeo de hoy vengo a hablaros de un tema concreto a este respecto que, como habéis podido ver en el título, implica el rol de la mujer en el judaísmo. Bienvenidos, soy César y esto es el Centro Ultreya. Para explicar esto debidamente, conviene aclarar que el judaísmo divide a la humanidad en tres grupos. El primero está formado por los Benei Israel, es decir, los hijos de Israel, o los judíos. Según ellos, desde los tiempos de Abraham hasta la entrega de la Torá en el Sinaí se llamaron hebreos. Desde ese momento hasta la destrucción del reino norteño de Israel por el imperio asirio en el año 722 a.C. y la desaparición de las 10 tribus, fueron israelitas, y desde entonces, por pertenecer al reino de Judá, fueron llamados judíos. Esto es lo que defienden en la actualidad los judíos, aunque el judaísmo como religión podemos entender que nace en el momento en el que aparece la Torá, la ley, es decir, el momento en el que surge una serie de normas que regula la vida de la comunidad. Por eso, actualmente, algunos investigadores prefieren el término judeanos para referirse a los habitantes del reino de Judea en un momento en el que el judaísmo no estaba ni muchísimo menos cohesionado ni era homogéneo. Actualmente se llama judío no solamente a quien pertenece al colectivo religioso y cultural heredero y descendiente del pueblo hebreo, sino también a toda aquella persona que practique el judaísmo y que se haya convertido al judaísmo. Pero si no viene de una conversión, el judaísmo se transmite por vía materna. Dicho de otra manera, es judío todo aquel que nazca de madre judía, toda persona que nazca de madre judía, debido a que el judaísmo es matrilineal por la importante cuestión del rol espiritual que cumple la mujer en el judaísmo. Me explicaré. Todos conocemos el versículo del Génesis 3:16 cuando Dios le dice a Eva, tu marido te dominará. Si nos quedamos en la interpretación literal del texto, podemos clasificarlo de machista tranquilamente y a otra cosa. Sin embargo, como buen mito que es, hay que profundizar en el simbolismo de los personajes. En este texto, Adán representa el intelecto y Eva representa el placer. Y ambas características son comunes a todo el género humano, tanto hombres como mujeres. Por lo tanto, lo que implica esta historia es que el placer debe estar sometido al intelecto y que ese es el castigo de Dios, porque en el Edén, Adán y Eva, es decir, la humanidad, experimentaba el placer último de vivir en el mismo plano de existencia que lo divino. Sin embargo, fuera del Edén, el ser humano debe utilizar el intelecto para regresar a ese mismo plano de existencia y procurar no estar sometido a los placeres carnales. Fijaos cómo cambia el asunto. Pero podemos ir un poquito más allá. Es habitual escuchar que el judaísmo es machista y en realidad resulta difícil pensar lo contrario. Por ejemplo, casi todas las mitzvot, es decir, los 613 mandamientos de la Torá, se aplican solamente a los hombres. La mujer no es llamada a leer la Torá, ni a estudiar ni discutir el Talmud. Eso se aplica solamente a los hombres. Por ejemplo, la mujer no recibió ningún territorio en la tierra prometida, porque todo el mundo conoce y habla de los 12 hijos de Israel, pero nadie se acuerda de Dina, de su hija. Y además, por si fuera poco, al casarse es la mujer la que se adapta a la rama judía del esposo. Por ejemplo, si él es askenazi y ella es sefardí, pues ella ya no podrá comer arroz en Pesaj, en la Pascua, por poner solo un ejemplo.
Pero, sin duda, la mayor prueba es la conocida berajá, que significa en hebreo bendición, etimológicamente relacionada con la baraka árabe, que recitan todas las mañanas los hombres y que dice así, dice, bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, que no me has hecho animal, esclavo ni mujer. Con todo esto y algunas cositas más, pues resulta difícil negar que el judaísmo sea machista. Y sin embargo, si escuchamos a los rabinos y a las rabinas, sabemos que la cosa es un poquito más complicada. El orden de la creación fue de manera tal que lo más importante fue dejado para el final, para que el hombre, es decir, el ser humano, sepa que todo fue creado para él. Por lo tanto, el ser humano es el objetivo último, el objetivo máximo de la creación. Pero debemos recordar que hay dos relatos antropogónicos, es decir, dos mitos de la creación del ser humano. El primero, que hay que fechar en torno al siglo VI-V antes de Cristo, es decir, durante y después del exilio en Babilonia, presenta únicamente a Adán, es el que está contenido en Génesis 1, y afirma que varón y hembra los creó. Adán en hebreo significa persona, ser humano, por lo que es entendido como un andrógino, como un hombre-mujer. El segundo relato, Génesis 2, cronológicamente más antiguo, está fechado en torno al siglo VIII a.C. aproximadamente, sí presenta una separación entre Adán y Eva, pero tenemos que recordar que el hombre no fue lo último creado, sino que fue la mujer. Por lo tanto, la última creación, la más importante de todas, es la mujer. Pero claro, podemos preguntarnos, bueno, si esto es así, ¿por qué entonces la mujer cumple menos mandamientos, menos mitzvot que el hombre? Pues la respuesta es bastante sencilla. Se entiende que la mujer está en un nivel espiritual más avanzado que el hombre. Ella no necesita de todas las mitzvot que un hombre debe cumplir para acercarse a Dios. El ejemplo claro que se suele presentar siempre es el hecho de que la mujer puede tener dentro de sí un bebé, una vida dentro de ella, que es lo más cerca que puede estar alguien de parecerse a Dios, al Creador. Entonces, ese nivel, esa experiencia, esa conexión que la mujer hace con Dios en ese momento, es algo que el hombre nunca podrá alcanzar y tendrá que esforzarse mucho más para conseguirlo por otras vías. Estoy seguro de que recordáis el fresco La creación de Adán de Miguel Ángel. La atención casi siempre se fija en Adán y Dios y en cómo tienden sus manos el uno hacia el otro, pero casi nunca se repara en la mujer que está al lado de Dios, envuelta en su manto y abrazada por él. Ella es Eva, la mujer, todas las mujeres, y esa escena ilustra lo que estamos diciendo. La mujer comparte la esfera de realidad de Dios mucho más fácilmente que el hombre, que necesita de todas esas mitzvot para acercarse y conectar con lo trascendente. También esta es la razón de la verajá en la que los hombres dicen no me has hecho mujer. El sentido profundo que le dan los rabinos es gracias Dios porque me has dado todos estos medios para poder conectarme contigo. Ambos, hombre y mujer, juntos forman el papel esencial de la creación, porque aunque el judaísmo depende de la madre y viene de la madre, otros factores genealógicos importantes en el judaísmo, como puedan ser la filiación tribal, dependen del padre. Entonces esto se debe a que para el judaísmo hay dos componentes básicos del ser humano. Uno es su esencia, lo que realmente es en su interior, y el otro es lo que proyecta, como puedan ser sus talentos o habilidades. En terminología cabalística, este último elemento es denominado revelaciones de sí mismo, que se diferencia de su yo esencial. Entonces, la creación de un niño o de una niña requiere tanto de un hombre
y una mujer, pero se entiende que es para funciones completamente diferentes. La madre proporcionaría la esencia de ese infante, mientras que el padre añade la posibilidad de lo que el niño proyecte, es decir, la revelación de su yo, de cómo se manifiesta a los demás. Esto se suele explicar por la diferente naturaleza de las almas masculinas y femeninas que encarnan en cada ser humano. El alma masculina emana de las cualidades emotivas de Dios, como pueden ser la bondad, la disciplina o la armonía, que son cualidades que no definen a Dios mismo, sino que son un medio a través del cual Él se relaciona con la creación. El alma femenina, en cambio, se origina en el atributo de Malhut, del reino o la realeza de Dios. Según las enseñanzas de la Cábala, Malhut tiene sus raíces en la esencia divina de Dios que trasciende todas las revelaciones. Para entendernos, Malhut sería algo así como el tabernáculo donde se reciben las 9 Séfirots restantes del árbol de la Cábala. Entonces podríamos decir que la esencia de un judío es su alma judía, su identidad judía, su esencia judía que se transmite por la madre, pero su tribu, su revelación o proyección, es decir, la manera en la que el judaísmo se practica, eso es transmitido por el padre. Y así ambos progenitores transmiten las dos partes fundamentales del nuevo ser humano. Estos serían los Benei Israel, a quienes hoy llamamos judíos, aquellos que tienen una madre judía, pero también se llama así a aquellos que se han convertido al judaísmo, como la famosa moabita Ruth, que tiene un libro entero dedicado a su historia en la Biblia, justo después del libro de Jueces. Para terminar el vídeo y a modo de apéndice quisiera exponer las otras dos divisiones de la humanidad según el judaísmo porque hemos dicho que eran 3 en total. La segunda división abarca a los Benei Noach, es decir, hijos de Noé, que son aquellos que se guían por las 7 leyes de Noé, a saber, prohibición del incesto, del adulterio o de toda relación sexual ilícita, prohibición de comer animales vivos, prohibición de asesinar, prohibición de robar, prohibición de la idolatría, es decir, atribuir propiedades divinas a algo que es creado, es decir, la sinécdoque, el tomar la parte por el todo. Prohibición también de la blasfemia y la obligación de establecer cortes de justicia en el que se hagan cumplir las leyes a la comunidad. El noajismo y los noágidas forman una tradición monoteísta de una clara inspiración rabínica, por lo que los rabinos la presentan como incompatible con otras religiones debido a que una de las 7 leyes prohíbe la idolatría. Pero bueno, esto en realidad habría que verlo. Los que habéis hecho el curso de mitología comparada de Oriente conmigo recordaréis el análisis iconográfico que hicimos de la figura de Shiva Natarash, el dios danzante, destructor del mundo, y recordáis cómo el ídolo transmite verdades trascendentes sin necesidad de adorar al ídolo per se, como figura. El ídolo, una palabra que viene del griego eidolon, como figura, imagen o representación, es necesariamente un símbolo y el símbolo siempre conecta lo material con lo inmaterial. Y finalmente la última clasificación de la humanidad según el judaísmo son los goyim, los gentiles, el resto de los pueblos, aquellos que no son ni judíos ni noágidas y para los que, lógicamente, el Olam Abba o mundo venidero está vedado. En fin, amigos y amigas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido algo, que eso es siempre lo más importante, y si os ha hecho reflexionar un poquito ya sería la bomba. Normalmente tendemos a olvidar que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es también el Dios de Sara, Agar, Rebeca, Raquel y Lía, y no se lo merecen. En fin, ha sido un placer, muchas gracias por estar ahí una vez más y nos vemos en el próximo vídeo. Ultreya.